Seguir lo que es nuestra clase. Bueno, ¿no? Tal vez indicar, ¿no es cierto?, que también habíamos ya acordado lo que es el tema de nuestro parcial. Vamos a dar el primer parcial, lo que va a ser en el 6 de mayo, ¿ya? Voy a consultar todavía con respecto a eso, si podemos hacerlo de manera virtual o vamos a tener que hacerlo será de manera presencial, pero según las últimas disposiciones, por ejemplo, el año pasado ya estamos haciendo los parciales de manera presencial, ¿ya? En el tema de prácticas, vamos a ver también todavía que estamos, bueno, no estamos todavía, ya vamos a hacer lo que son a partir del mes de junio, ya entendiendo que también ustedes ya van a terminar lo que son de sus materias. Vamos a ir lo que son a establecimientos de salud de primer nivel, en nuestro caso vamos a ir de la Red Corea, donde vamos a ir a sacar todo lo que va a ser los instrumentos, ¿no?, para que hagan sus prácticas, ¿ya? Siendo así que vamos a organizarnos por grupos, pero esto les voy a ir también un poquito hablando mejor lo que va a ser la clase que vamos a tener presencial la siguiente semana. Ya, muy bien, entonces vamos a proseguir, vamos a hablar lo que es la planificación en salud, básicamente lo que se maneja, lo que es en nuestro país, ¿ya? Siendo así que vamos a ver, ¿no?, este tema, lo que es la planificación en salud en Bolivia. Bueno, el tema de la planificación está inmerso lo que es en nuestra norma, ¿no?, nuestra Constitución Política del Estado, en el artículo 316, ¿no?, donde en su artículo único dice, ¿no?, dice conducir el proceso de planificación económica y social con participación y consulta ciudadana. Ya, la ley establecerá un sistema de plan integral estatal que incluirá a todas las entidades territoriales, ¿no? Básicamente es el tema macro, ¿no?, que se maneja en este caso. Siendo así, ¿no?, que se ha creado lo que es, ¿no?, el Ministerio de Planificación propiamente dicho, es el quien, ¿no?, nos da todas las directrices, lo que van a hacer, ¿no?, nuestros planes, ¿no?, en los diferentes ámbitos. Si bien, digamos, estamos viendo ahorita lo que es el tema, ¿no?, de la planificación, a nivel en su contexto tal vez como servidores públicos, ¿no? Pero vamos a ver también más adelante, ¿no?, cuando vamos a hacer nuestros diferentes tipos de planes, vamos a ir viendo que también es muy interesante y de mejor utilidad tal vez, ¿no?, en el ámbito privado. Siendo que en esta, ¿no?, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en el tema estatal, aquí en el privado ya te miden por productos, ¿no? Es decir, que si te planificas, digamos, por decir, ¿no?, atender lo que son 100 pacientes, entonces tu indicador será, ¿no?, la consulta de 100 pacientes y tienes que cumplir ese indicador, ¿no? A veces, como les digo siempre, ¿no?, en el sistema público somos medio traviesos y no cumplimos, pues, ¿no? Te dicen que atiendes 100 y vos atiendes 50, arguyes que no has podido, que no has tenido infraestructura, tu equipamiento, tus medicamentos, un sinfín de cosas. Y bueno, ¿no?, como buen padre, el Estado a veces te perdona, pero en el ámbito privado es mucho más complejo, ¿ya? Eso a manera de comentario. También vemos en el artículo 8 que nos dice, ¿no es cierto?, que el Estado sustenta los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complemento, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y género en participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales para vivir bien, ¿no? Más o menos un texto largo, pero en síntesis esto no que nos dice, ¿no es cierto?, que los planes, ¿no?, en la incorporación, mejor dicho, de los planes, no todos somos iguales. Es más o menos un estilo comunista, ¿no?, si vale el término, ¿no?, donde todos valemos de la misma manera, ¿no?, sean blancos, negros, ricos, pobres, todos tenemos el mismo derecho. Eso es lo que sustenta nuestra Constitución, ¿ya? Tal vez es el único ámbito donde nosotros a veces, ¿no?, como lo decían, algún pensamiento, por ejemplo, ¿no?, lo que era de algunos políticos, ¿no es cierto?, en salud, solamente en salud, ¿no?, casi tenemos que ver ese tema, ¿no es cierto?, de ese pensamiento socialista, ¿no?, donde tenemos que ver a nuestros pacientes, ya sean pobres, ricos, etcétera, tratarlos con el mismo trato, ¿no? Eso seguramente pues habrán visto en sus materias, ¿no?, clínicas, ¿no? No por el hecho que, por ejemplo, sea del campo, ustedes van a dar una diferente receta, ¿no es cierto?, entonces la misma receta. Tal vez variará, digamos, ¿no?, tal vez la prescripción, ¿no?, el medicamento, o sea, mejor dicho, no el producto, ¿no?, de laboratorio, etcétera, pero al final
se mantiene la misma, o sea, mismo tratamiento, ¿no? Para todos. Entonces es igual, ¿no? Lo que más o menos podemos indicar en este aspecto, ¿ya? Como les había indicado entonces, bueno, básicamente, ¿no? A través de esto, ¿no? Si te dicen, ¿no es cierto?, tu consejo, tienes que aprender a planificar, entonces se ha creado lo que es, ¿no?, en nuestra ley de Sistema de Planning Integral de Desarrollo, que es el famoso CEPIA, ¿no? Esto es una norma general que maneja lo que es el Ministerio de Planificación, por eso tenemos todo un ministerio, ¿no?, para ver este tema, ¿no? Básicamente, ¿no?, se fundamenta lo que son, ¿no?, lo que es un desarrollo integral para vivir bien, ¿no? El famoso Summa Camaño, lo que indicaba, ¿no es cierto?, cuando ha entrado, por ejemplo, ¿no?, el MAS al gobierno, ¿no? Siendo que a partir de esto, entonces ya se ha indicado, ¿no es cierto?, entonces que todos los bolivianos tenemos derecho a vivir bien. Entonces, bajo esa premisa todavía está actualmente, ¿no?, se está todavía trabajando en lo que es, ¿no?, en este plan. Si bien con ciertas dificultades, ¿no?, por el tema de recursos, etcétera, entonces seguimos todavía con la misma hegemonía. Y es por eso, ¿no?, que muchos tal vez habrán indicado, ¿no?, que estamos en un tipo, ¿no?, tipo Cuba, ¿no?, etcétera, ¿no? Tal vez es eso, digamos, también, ¿no?, que también influye en todo esto, ¿ya? Entonces, este famoso CEPI, esta norma, ¿no?, te indica que tú tienes que trabajar lo que son en diferentes tipos de planes, ¿no? Siendo, ¿no?, que tienes que trabajar en ámbito, por ejemplo, ¿no?, aquí empezamos un ratito. Perdón. Ya. Entonces partimos lo que es, ¿no?, nuestro tema de planificación, lo que va a ser, ¿no?, a través de lo que es una localidad, ¿no? Siendo así que, por ejemplo, no hay comunidades, ¿no es cierto?, que, bueno, incluso está en nuestra constitución, ¿no es cierto?, que tenemos 35 naciones originarias campesinas, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, aquí en este CEPIE indican, ¿no?, que todos tienen que hacer sus planes, ¿no? Incluso cada comunidad, ¿no?, tiene que hacer su plan, ¿no? Entonces, también tiene que surgir, ¿no es cierto?, este proceso de planificación en el ámbito municipal, departamental y en lo que es el tema nacional, ¿no? Entonces hace como un diferente tipo de burbujas, ¿no es cierto?, que involucra lo que son estos factores, ¿no?, sectores, ¿no?, cada uno de los cuales, ¿no es cierto?, confluyen en un mismo objetivo. De eso se trata lo que es, ¿no?, el tema de la planificación. Si, por ejemplo, ¿no es cierto?, nos planificamos, en nuestro caso, ¿no es cierto?, yéndonos al ámbito más de salud, ¿no? Entonces, tú te planificas, ¿no es cierto?, más o menos, ¿no?, tener, digamos, una cobertura alta, ¿no es cierto?, de pacientes, ¿no? Siendo así, a ver, con diferentes especialidades, hablando. Tú te metas una meta, ¿no es cierto?, para que, por decir, ¿no?, lo que es a veces bastante, tal vez, muy temerario, ¿no?, pensar, digamos, ¿no?, como decir, cero mortalidad materna, ¿no? Entonces, ese es tu objetivo, ¿no? Entonces, tú no quieres que ninguna mujer muera en tu centro, ¿no? Entonces, dices, yo voy a hacer todo lo que es, ¿no es cierto?, para minimizar lo que es en el tema de la mortalidad materna. Entonces, vos empiezas a organizar, ¿no es cierto?, va a ser el objetivo. ¿Qué harás, no es cierto? Entonces, primeramente, bueno, no te trazarás por decir, ¿no?, en tu consulta, mejor dicho, en tu población, cuántas mujeres embarazadas tienes. Por decir, tenemos 300, ¿no? Entonces, de tus 300 no tiene que morir nada. Actualmente, ¿no?, en tu indicador que tenemos lo que es en nuestro último censo, que ha sido el 2012, nuestra tasa de mortalidad materna era 160 por cada 100.000 habitantes, ¿no? Entonces, tú tienes que, digamos, ¿no?, ver ese tema también, ¿no? Entonces, ese es, digamos, tu objetivo, ¿no? Entonces, te trazas, entonces, qué actividades vas a realizar, entonces vamos a ir también aprendiendo cuando vamos a hacer lo que es nuestro famoso PEI, ¿ya? Pero bueno, más o menos ahí va la idea, ¿ya? Entonces, estas actividades también, ¿no es cierto?, hablan lo que es también, ¿no es cierto?, cada una de las cuales hablan lo que es un territorio, ya involucran lo que es un territorio, propiamente dicho, ¿no es cierto?, en el cual están inmersos, ¿ya? Este tipo de planes se hacen lo que es a un largo plazo, mediano y corto plazo, ¿no? Largo plazo hablamos más o menos, en este caso, más o menos son de 10 años o más, ¿no?
Por ejemplo, ¿no? Nuestro plan, como les había indicado, ¿no? Que estábamos manejando actualmente, se está trabajando lo que es, ¿no es cierto?, para vivir bien. Este plan ha sido formulado más o menos, ¿no es cierto?, en el año 2007 o 2008, si no me equivoco, ¿no es cierto? Entonces seguimos todavía manejando lo que son esos temas, con ciertos otros planes, subplanes, mejor dicho, reformulados, pero seguimos trabajando. Entonces, un plan de largo plazo, ¿no? Un plan de mediano plazo involucramos a aquellos que involucran lo que son más o menos un plan institucional, ¿no? Que más o menos involucra más o menos unos 5 años, ¿ya? Y un plan a corto plazo, ahí está lo que es el típico, ¿no? Ejemplo, lo que es un POA, ¿no? Ese es tu plan, digamos, ¿no? De corto plazo. Ya, si bien, digamos, ¿no? Nos hablamos de todo este plan, ¿no es cierto?, en relación, por ejemplo, a tiempos, ¿no? Vemos, ¿no es cierto?, que tiene que tener una relación, ¿no? Es decir, ¿no?, que si tu plan a largo plazo, digamos, es reducir la mortalidad materna, ¿no es cierto?, a 0, entonces en tu mediano plazo también va a estar, digamos, incierto ese objetivo, ¿no? Al igual que en tu corto plazo. Siendo que aquí las actividades ya, ¿no?, te van así dividiendo, ¿no?, para cosas que cumplas, ¿no es cierto?, este plan a largo plazo, ¿ya? No puedes hacer un plan, ¿no?, que te dice, ¿no es cierto?, si tú te has planificado, digamos, reducir la mortalidad materna, ¿no es cierto?, entonces las actividades, ¿no es cierto?, a mediano plazo, ¿qué serán? ¿No? Mejorar, por ejemplo, el tema, ¿no?, de tus coberturas de captación, lo que son de mujeres embarazadas, ¿no es cierto?, hacer un buen control prenatal, ¿no?, un poco, tal vez hacer la pesquisa, por ejemplo, ¿no es cierto?, de algunas patologías que propiamente pueden estar, por ejemplo, ¿no?, involucradas en lo que es un riesgo en la madre o el niño, ¿no? En el corto plazo, entonces, tú te fijarás metas, ¿no es cierto?, ya sean por meses, ¿no es cierto?, semanas o días, ¿no es cierto?, que vas a hacer esas actividades, ¿ya? Y no puede ser, ¿no es cierto?, que a veces, ¿no?, a veces pecamos muchos, cuando te dicen, por ejemplo, ¿no es cierto?, haz un plan, entonces tú te empiezas, ¿no?, tú ahí vas medio desubicado, te puedes, digamos, dar un centro, no sabes, ¿no?, o sea, piensas que tienes que inventar la pólvora, entonces tú te pretendes, pues, ahí, ¿no?, a querer tal vez, ¿no?, reducir las parasitosis en menores de 5 años, así, digamos, eso puede ser tu boom, ¿no?, porque ya te has vuelto, ya no te gusta eso, entonces quieres hacer eso, no es así. Tienes que fijarte, ¿no?, que estaba programado en ese lugar, o puede ser que, digamos, tal vez, no, o sea, se ha programado, pero nadie no ha hecho nada, porque realmente, digamos, tal vez estamos muy ocupados, ¿no? Siempre, como les decía, ¿no?, salud, siempre nos falta tiempo, ¿no?, para atender todo, entonces tenemos que aterrizar un poco mejor en ese aspecto, ¿no? Fijarnos, por ejemplo, ¿no?, qué están lo que son nuestras actividades propiamente dichas, ¿no?, para planificar justamente todo esto. Eso tal vez aterrizando lo que es, ¿no?, en un tema más de un establecimiento de salud, pero en general, si ustedes están dándose cuenta, ¿no?, igualito trabajan todo lo que son, ya sea el ámbito originario, municipal, departamental, nacional, manejamos todo eso, ¿no? Siempre guiándonos lo que es hasta nuestro plan nacional que tenemos, que en este caso lo que es el plan, lo que es el vivir bien, ¿no? ¿Ya? Entonces, la planificación tiene diferentes enfoques, ¿no? Más o menos aborda lo que son los sistemas de vida, la minimización, por ejemplo, de la gestión de riesgos y tema también del cambio climático, ¿no? Si bien tal vez esto tal vez digan, no me compete, no quiero ir en los sistemas de vida, ¿no? ¿Qué será? Gestión de riesgos, cambio climático, ¿no? Es lo que trabaje, pues, ¿no?, la alcaldía y tiene, pues, ¿no?, sus técnicos, sus ingenieros, no sé, ahí. Pero no, también sobre estos ámbitos, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que adecuarnos, ¿ya? ¿Qué puedes hacer en sistemas de vida, ¿no? ¿Qué puedes hacer tú en gestión de riesgos? ¿Qué puedes hacer, por ejemplo, en el tema del cambio climático, ¿no? Hemos visto, yo creo que este año, ¿no?, hay bastante efecto, por ejemplo, del cambio climático, ¿no? Bueno, por ejemplo, se ha visto en la consulta externa, por ejemplo, en los últimos días, ¿no es cierto?, o mejor, las últimas semanas de estos meses, ¿no?, que ha habido bastantes resfríos, por ejemplo. Siendo que estas enfermedades se aparecen más lo que son la temporada de invierno, ¿no es cierto?, pero ahora se está, bueno, ¿no?, viéndose ese caso más. Entonces, eso es un factor de un cambio climático, ¿no? Entonces, tú te das tu plan, digamos, ¿no?, para prever esas situaciones, ¿no?, que puedes contener, digamos, tal vez epidemias de resfríos, y peor todavía, aún todavía, ¿no?, esas olas de COVID que están viniendo,
prácticamente ahora ya se ha vuelto como un resfriado, pero siempre, ¿no? El agente etiológico también persiste, ¿no? Pero ya con un menor grado de letalidad, ¿no? Lo que son los pacientes. En el tema de riesgos, obviamente, ¿no? Tenemos que prever, por ejemplo, ¿no? Que haya, por ejemplo, inundaciones, ¿no es cierto? Tal vez, no sé si algunos recuerda usted, ha habido deslizamientos en La Paz, ¿no es cierto? En el cual a veces todos queremos ir solamente, ¿no? A ir a curar enfermos, a ver cuántos han sepultado, cuántos estarán fracturados ahí tal vez, ¿no es cierto? Cuántos estarán ahí, ¿no? Ese rato, algún herido, a veces eso es nuestro pensamiento, ¿no? Vamos a pensar eso, ¿no? Cuando nos dicen vayan a atender ese lugar, ¿no? Entonces, no es así, nosotros tenemos que prever, ¿no es cierto? Si bien, digamos, es patologías o son emergencias que podemos encontrar en un desastre, ¿no es cierto? Tienen que también eso, tener su modo de conducta y cómo vamos a sobrellevar esa población más adelante. Seguramente ustedes habrán visto el año pasado, ¿no? El famoso del EDAN, ¿no es cierto? Entonces tenemos que hacer lo que son, ¿no? Un plan en relación, por ejemplo, a medir todas esas contingencias que vamos a ir viendo más adelante, lo que van a ser, ¿no? En ese lugar de desastre que ha pasado. En sistemas de vida, básicamente, ¿no? Encontramos lo que son, ¿no? Todo relacionado más que todo lo que es, ¿no? Aquellas características, ¿no? Determinantes de salud que van a ir aplicándose, ¿no? A cada contexto de cada población. Ya, entonces, así también, ¿no? Cada área, ¿no? En su diferente rubro se enfoca, pues, ¿no? Sobre lo que son este tema de este famoso, ¿no? CISPLAN que se maneja, ¿no? De este plan macro que manejamos. Todos nos adecuamos a eso, ¿ya? Y bien, ¿no? Esta planificación también se da, pues, ¿no es cierto?, bajo 3 parámetros, ¿no? Que vemos acá, ¿no? Tiene que tener estos 3 objetivos, ¿no? Entonces, estos vamos, lo que nos dicen, ¿no es cierto?, sustentar los sistemas de la vida de la madre tierra, ¿no? Tenemos que prever también esta situación, ¿no? Protección y conservación de funciones ambientales, ¿no? No tenemos que contener el ambiente, tener lo que es un sistema productivo, y esto nos va a coadyuvar lo que va a ser la erradicación de la pobreza, ¿no? Si nosotros vemos, ¿no es cierto?, todos los factores también influyen en lo que es en el tema de salud, ¿no es cierto? Nuestro ambiente, cómo está actualmente, ¿no? El tema de la producción, ¿no es cierto? A veces la alimentación, básicamente, ¿no? Cómo manejamos. Pues tenemos mucho obeso, lo que son las áreas urbanas, ¿no es cierto? O mucha desnutrición, dependiendo, ¿no? Cada cual, digamos, cada contexto es diferente, mejor dicho. Y obviamente, ¿no? La pobreza que siempre está presente, ¿no es cierto? Si bien de distinta manera, siempre pues somos un país en vías de desarrollo, ¿no? Y bueno, ¿no? Tenemos que ver también ese tema, ¿ya? Dentro del proceso de la planificación tenemos un ciclo, ¿ya? Tenemos lo que es la formulación de planes propiamente dicho, ¿no? Ahí vamos a ir aprendiendo cómo vamos a hacer lo que es un plan, ¿no? Cómo nos vamos a fijar lo que son metas, objetivos, misión, ¿no? ¿Qué es lo que queremos más adelante, mejor dicho, ¿no? En temas de visión, qué es misión, qué es lo que hacemos, ¿no? Y ahí vemos nuestras diferentes estrategias, ¿no? Cómo vamos a ir afrontando, digamos, un determinado problema, ¿no? Posteriormente de esto tenemos que ver, ¿no? El tema de la asignación de los recursos, ¿no? Ya que si tú tienes un bonito plan, ¿no es cierto?, pero tienes los recursos, o bueno, no, es un saludo a la bandera. A veces es lo que pasa, ¿no? En lo que son temas de salud, ¿no? Muchas veces podemos ser muy buenos estrategas en planificación, ¿no? Gran diversas estrategias, pero a veces carecemos de recursos. O bien los recursos a veces nos llegan muy tarde, ¿no? O bien, tal vez como en los últimos casos, por ejemplo, ¿no es cierto?, les había indicado en la clase, a veces nos fijamos un presupuesto, ¿no? Que no tenemos, o sea, el presupuesto, como les decía, ¿no? A veces no tenemos, no es el presupuesto es lo que, digamos, tú puedes, digamos, prever gastar, ¿no? Pero lo que es en tu tema contable no tienes esa plata todavía. A veces esa plata te llega a fin de año. Y a fin de año tienes que hacer pericias, que es como cuando te pagaron, no te pagan 12 meses, te quieren pagar al final de año y tienes que gastar ese año, ¿no? Porque si no ese dinero se pierde. Entonces hay tours, hay cursos, tienes que comprar, visitar, todo, ¿no? Entonces, a veces tenemos esas deficiencias, ¿no? Y por eso también, pues, hay que hacer el tema de buena planificación, ¿no? Y tú ya en estos meses tienes que prever, ¿no es cierto?, lo que van a ser, ¿no? Tus licitaciones, ¿no? Que tampoco es tan fácil, no es como les decía, ¿no? A la hora de la billetera ir al mercado y querer comprar lo que te falta, ¿no? Tienes que tener todo un proceso para eso.
¿no? Ya que los recursos del Estado no es como gastar de tu billetera, ¿no? Tienes que tener lo que son normas y procedimientos, eso no lo he visto en el tema de la ley SAFCO, por ejemplo, ¿no? Bueno, tienes que lo que es después, probablemente, ¿no? Una vez que tienes este plan, tienes que ver cómo vas a implementar, ¿no? Ya que a veces, ¿no? Por eso el tema de planificación, como vamos a ir viendo en su construcción, a veces somos, ¿no? Vamos a ver también, por ejemplo, en el tema, ¿no? De lo que es de dirección, más que todo liderazgo, ¿no? En todo caso, cómo tú, digamos, ¿no? Trabajas con tu entorno, ¿no? De tu equipo, de tu ambiente laboral, ¿no? A veces, bueno, no está tal vez de más mencionar, ya que no creo que todos somos así, ¿no? Pero existimos a veces algunas personas, ¿no? Que queremos hacer solo todos, ¿no? Entonces, los vemos, digamos, a los demás como si no supieran nada o bien, se lo voy a hacer, ¿no? En tu caso así. Entonces, ¿qué va a pasar en ese aspecto? Si tú, digamos, te haces un buen plan, sabes, con temas de planificación, etcétera, y tú, digamos, tu enfermera, tu portero no sabe, ¿tú crees que te va a colaborar? ¿Tú crees que te va a ayudar a que tu plan se ejecute? No, no es cierto. Entonces, a veces hay que tener que hacerle partícipe, tienes que hacerle, digamos, ¿no es cierto? Que él también opine, que él también diga, ¿no? Qué necesidades tiene, cómo puede apoyar, etcétera. De eso se trata lo que es el tema de liderazgo, ¿ya? Esos son temas que tienen que ir trabajando cada uno de ustedes, ¿ya? Si bien, como decía a veces en esta parte, muchos tal vez vemos, ¿no es cierto?, nuestra carrera como así, no, ya no voy a ir a trabajar y bueno, a mí yo solamente curo, atiendo a mis pacientes, sale bien, es lo único que me importa, ¿no? Ya lo demás no me interesa, ¿no? No me interesa qué pase con mi enfermera, no me interesa con mi auxiliar, ¿no es cierto?, mi colega, ¿no es cierto?, de otra área, solamente mi trabajo. Yo hago bien mi trabajo y nada que me importa, ¿no? Así. No se trata de eso también, ¿no? Tienes que tú, a partir, digamos, de lo que es de tu área, ¿no? Tienes que impartir lo que es un cierto liderazgo, ¿ya? Es decir, el liderazgo no se resume en que tú, digamos, tienes que mandar, sino tienes que ver, digamos, más o menos cuántos, digamos, están contigo, cuántos te siguen tus ideas, cuántos, digamos, te ayudan, ¿no es cierto?, en tu trabajo, ¿ya? Entonces, en eso, digamos, un poco, digamos, se diferencia lo que es el liderazgo, ¿ya? Entonces, todo tu equipo tiene que ayudarte a implementar lo que es un trabajo, ¿ya? Si bien esta habilidad teórica no podemos nosotros, no, sacar de cómo tienes que aprender incluso a veces oratoria, hablar, etcétera. A veces, ¿no? Bueno, por lo menos a nosotros nos gusta leer, ¿no? Por eso estamos, lo que es en el campo médico, ¿no? Nos apasiona la lectura. Eh, Podemos aprender todo eso, ¿no? Pero muchos a veces también no pueden, ¿no? Pero yo no creo eso. Si bien, como les es tal vez una anécdota, ¿no? Algo que me comentaban, por ejemplo, el tema, por ejemplo, de los músicos, no sé si les he contado. Hay músicos, ¿no es cierto?, que dicen, ¿no?, que nacen. En este caso son, por ejemplo, músicos, por ejemplo, que estaban en centro de la que estaba, ¿no es cierto?, Mozart, ¿no? Y también hay músicos que se hacen. El tema, por ejemplo, de Beethoven, ¿no? Mozart dicen, ¿no?, que nació lo que es, ¿no?, con ese arte, con ese don, ¿no es cierto?, de producir música. Mientras que Beethoven incluso era sordo, ¿no? Y ha sido también un gran compositor. Entonces, bajo esos dos ejemplos, ¿no es cierto?, ¿qué nos indica eso, no? Que las personas podemos, digamos, ¿no es cierto?, desarrollar ciertas capacidades y habilidades, en este caso, digamos, hablar todo esto que es un liderazgo, ¿no? En el transcurso lo que es, ¿no es cierto?, de lo que nosotros nos planteamos, ¿ya? Entonces, eso sí se puede, ¿no? No sea que, digamos, ¿no? Quién sabe, tal vez lo ven al compañero, ¿no?, ahora, ¿no?, más calladito, que no dice nada, ¿no? Solamente se aboca a lo que es en su trabajo, es poco participativo, etcétera. Pero tal vez cuando ya se desempeña laboralmente, tal vez incluso, bueno, ¿no?, sea un político, ¿no? En todo caso, ¿no? Que, bueno, no creo que no sabía hablar, etcétera, bueno, ha desarrollado otras capacidades, no sé, a lo largo de su carrera, entonces a veces es cuestión de cambio. Entonces, no, eso es aspecto. ¿Ya? En eso no es más que toda implementación. En el tema de seguimiento, ¿no es cierto? Ya
vamos a ver, ¿no es cierto?, si ya tenemos todo nuestro plan, etcétera. No solamente se trata, ¿no?, de hacer el plan, también asignar recursos y también dirigir, ¿no es cierto?, lo que se está haciendo, digamos, en ese aspecto. También hay que ver, ¿no es cierto?, un tema de seguimiento, es decir, ¿no?, que en cada etapa, qué es lo que estás, digamos, realizando, ¿no? Eso se mira a través de lo que son de indicadores, ¿no? Si tus indicadores están aumentando, están disminuyendo. Si tu meta, por ejemplo, era reducir la mortalidad, entonces, ¿no? Entonces tienes que ver que no haya mortalidad en tu servicio, ¿no? Pero ¿qué pasa, digamos, a ver si hay un caso, ¿no? A veces eso multiplicado, ¿no?, por lo que es volátil, como referente a lo que tenemos, ¿no?, nuestra tasa nacional, ¿no es cierto? A veces eso te infla pues, como unos 300.000 por cada 100.000, ¿no? Entonces, uy, es grave eso. No, no se trata de que un muertito nomás ha sido, pues, ¿no? Pero sí, eso se mide proporcionalmente, ¿no?, con la población que tienes. Un muerto, digamos, entre 300 embarazadas, uy, eso se suma harto. Ya, entonces, es bastante también complejo ese aspecto. Por eso decidí hacer lo que es el seguimiento. Y la evaluación y el ajuste te ayuda básicamente, ¿no es cierto?, en relación, por ejemplo, ¿no?, a cómo estás logrando lo que son tus indicadores, ¿no? Y si tienes ninguna falla, entonces puedes modificar lo que es este plan. Este plan tampoco está escrito en piedra, ¿no? Tal vez no se han tenido, digamos, tal vez algo no has formulado muy bien, o tal vez tu contexto que has hecho, etcétera, ¿no es cierto?, no ha salido muy bien, o tal vez quién sabe, ¿no es cierto?, cómo ha pasado, ¿no?, el 2019, ¿no?, el 2020 particularmente no ha aparecido esa pandemia, pero en tu plan no estaba pues que aparezca la pandemia, ¿no? Entonces, este plan es sujeto, ¿no es cierto?, a ser modificado, ajustado en todo caso, ¿ya? Siempre velando, ¿no es cierto?, el tema de tu objetivo principal. Ya. Vamos a ver lo que son el tema, lo que es de planificación. Vamos a ver, ¿no es cierto?, que existen, ¿no?, diferentes áreas, ¿no? Tenemos lo que es el tema de inversión pública, el tema de lo que es de planificación y seguimiento de lo que es de evaluación. Todo ese proceso tenemos que proseguir lo que es la elaboración de planes, ¿ya? Y ahora vemos lo que es sistema, básicamente el sistema, mejor dicho, de planificación. Vamos a ver, ¿no es cierto?, aquellos planes de mediano y corto plazo, ¿no? Tenemos lo que es una planificación nacional, como les decía, ¿no es cierto?, y que este es nuestro plan macro, ¿no? El plan general de económico social para vivir bien, ¿no? La agenda patriótica hasta el 2025, PGDs, famoso PGDs que tenemos, ¿no? El plan de desarrollo económico social en el marco del desarrollo integral para vivir bien, ¿no? También PDDs, ya. Estos nombres son un poquito más complicados, pero bueno, nos interesa saberlos, ¿no? Ya que sobre esto nosotros formulamos lo que son nuestros diferentes tipos de planes, ¿ya? Entonces nosotros muchas veces partimos lo que es, ¿no?, vamos a partir aquí, esto es lo que nosotros trabajamos, ¿ya? Entonces esto ni siquiera trabajamos los médicos, trabajamos los administrativos, ¿no?, los economistas, no sé, básicamente, ¿no?, ellos ven todo este tema, pero nosotros nos abocamos, ¿no?, a esto, ¿ya? Entonces tenemos que ver este tema, no tenemos que conocer eso y más o menos ver tú, más o menos, en qué puedes ayudar lo que son este plan, ¿ya? Tenemos lo que es el Plan Sectorial de Salud Integral para Vivir Bien, PCDI, el Plan Estratégico Ministerial, ¿no?, que el Ministerio elabora, el PEN, el Plan Municipal de Desarrollo Integral, ¿no? Los temas también vemos, ¿no es cierto?, los planes territoriales de desarrollo integral para vivir bien, ¿no?, que realizan lo que son todos los gobiernos autónomos departamentales, ¿no?, los regionales y los municipales, básicamente, ¿no?, el famoso PTTI. Los planes de gestión territorial comunitaria, ¿no?, para vivir bien, los gobiernos dirigen a campesinos, ¿no? Esto no lo he visto mucho, la verdad. Creo que en el oriente lo elaboran, más o menos, ahí tienen lo que es, están más organizados, ¿no? No conozco ningún pueblo aymara, por acá, o quechua, ¿no?, que esté haciendo lo que se llama planificación. Obviamente, ¿no es cierto?, como les decía, tal vez en Bolivia, no sabemos todavía, ¿no?, que existen estas normas, documentos. A veces, por eso a veces como locos nos vamos solamente a pelearnos, ¿no?, y a bloquear la Plaza Murillo, pensamos que todavía, ¿no?, ya a punta de patadas podemos, digamos, conseguir las cosas, no se trata así, ¿no? Entonces, parece pues importante mucho lo que es la educación, ¿no?, para saber todas estas cosas, ¿no?, cómo tienes que hacer todo ello, ¿no?, dónde tienes tu plato. Si no estás en el plan, no te aconsejas nunca, pues no. Entonces, no es por eso, es importante, ¿ya? Estrategia de desarrollo integral del EDI, ¿no? Ya, entonces, pero vamos a ir lo que es nosotros, lo que es, ¿no?, como médicos, lo que es no hacer nuestro plan estratégico, nuestro PEI, que tiene que estar, como les decía, no acorde con estos diferentes tipos de planes, ¿no?
más que todo lo que es nuestro plan ministerial, ¿no? El plan de desarrollo económico social, ¿no? Y lo que es el plan de desarrollo económico social para el bien de la gente para el 2025. Sobre esto nos basamos básicamente, ¿ya? También podemos utilizar lo que son aquellos planes departamentales, ¿no? Que maneja más que todo lo que es nuestro servicio departamental de salud. Estamos lo que es un municipio trabajando, tenemos que ver también el tema, ¿no? Del municipio que dicen, ¿no? El municipio, por ejemplo, ¿no? Puede ser de Patecamaya, ¿no? ¿Qué diría en su plan? Ir a buscar su plan si de repente, digamos, ¿no? Estoy ¿no? como centro de salud, ¿no? O en un municipio de Batallas, ¿no? A ver qué dirá su plan, ¿no? De municipal, ¿no? Que estará inserto lo que es en lo que me corresponde. ¿Por qué es importante, a ver, que vayas a ver si estás inserto en lo que es en el plan, ¿no? No vaya a ser que no, ahí te agarres, digamos, ¿no? Algunas veces hacemos, ¿no? Siempre a veces, tal vez nos acostumbramos, ¿no? Este tema sindical, ¿no? De ir a solicitar y pedir a rajatablas, ¿no? Piensan que presionando podemos conseguir las cosas, ¿no? Pero si vemos, pues, cuando estoy inserto en un plan, significa, ¿no es cierto? Habíamos indicado anteriormente, ¿no? Que tienes lo que son recursos, pues, ¿no? Ya tienes asignado un recurso. Y en base a este recurso, que puede ser mucho, poco o nada en el peor de los casos, entonces tú ya puedes ir, digamos, ¿no es cierto?, hacer las gestiones para que te den, ¿no? Porque como dicen, no, un término vulgar, como utilizan, ¿no es cierto?, o aquel llora, no mama, ¿no es cierto? Entonces tienes que ir a pedir, digamos, esos aspectos, ¿no es cierto? Ya que tú, digamos, estás responsable de un establecimiento de salud, te falta, digamos, lo que son suelos, te faltan, digamos, lo que son medicamentos. Entonces tienes que ver cuántos recursos tienes, ¿no? A veces, por eso también va, ¿no?, el tema de lo que son el tema de liderazgo, como les digo, ¿no? A veces sabemos ir a hablar bien, podemos convencer a una persona, ¿no? Para que te den, ¿no? Todas esas cosas. Pero muchas veces, no, pues, no somos callados, no decimos nada, nos da miedo, no tenemos esa habilidad, ¿no? Lo que es del liderazgo, ¿no? Entonces, nos vivimos y trabajamos y hacemos lo que podemos, ¿no? Y bueno, también vivimos así, ¿no? Pero bueno, a veces, bueno, básicamente, ¿no? Depende de cada uno, digamos, cómo también quiere mejorar su servicio, ¿no? A veces, tal vez como anécdota, ¿no? Tal vez las cosas muchas veces, digamos, no indicamos que no es mi competencia, pues, ¿no? ¿De qué voy a hacer, no? Sin embargo, digamos, cuando tú estás desempeñando un trabajo, tienes que mostrar lo que son resultados, ¿no? Y de eso también, digamos, de alguna manera, pues, la gente te reconoce. Entonces, cuando muestras resultados, entonces también eres aceptado, ¿no? Y también, digamos, de ahí puedes empezar, digamos, también, ¿no es cierto?, otro tipo de vida, ¿no? Toda esa situación. Y por último, también puedes, también, ¿no?, sentirte tal vez satisfecho con un trabajo que tú has hecho, ¿no es cierto?, a lo largo de tu vida, ¿no? Has logrado tal vez, por decir, construir un hospital, ¿no? Contar, digamos, algún momento, ¿no?, que has hecho esas gestiones y, bueno, se ha implementado todo eso, ¿no? Y bueno, ¿no?, como un logro personal a veces, ¿no?, que te ayuda bastante, ¿ya? Y por último tenemos, ¿no?, nuestros planes operativos anuales, nuestro famoso POA, ¿no es cierto?, que va con incierto lo que van a ser, ¿no?, en toda esta estructura, ¿no? Es decir, aquí básicamente, si bien, digamos, tal vez se ve más temas de recursos, también vemos, ¿no es cierto?, actividades que tienen que lograr lo que es, ¿no?, el objetivo principal de nuestro plan, ¿ya? Viendo el tiempo, lo que son de los planes, vemos, ¿no es cierto?, lo que es el tema, ¿no?, de planes de lo que son hasta 25 años, ¿no es cierto?, que puede ser de largo plazo, el mediano plazo 5 años y el corto plazo, ¿no es cierto?, lo que es un año, ¿no? Ahí vamos nuestro famoso PGDs, ¿no?, que habíamos indicado que es nuestro Plan General de Salud Económica y Social para ir bien, ¿no?, que está, ¿no es cierto?, que es una agenda patriótica, ¿no?, que todavía seguimos trabajando sobre eso. Nuestra agenda patriótica, por ejemplo, se ha creado lo que son más o menos por el año 2007 u 2008, por ahí, no me equivoco, ¿no? Que se me ha perdido eso de la cabeza, bueno, la fecha exacta, pero en este plan, ¿ustedes creen que habrá estado, digamos, no, el 2019 voy a tener COVID, no va a haber una pandemia a nivel mundial, entonces, bueno, ¿no? Entonces vamos a planificar tener algún recurso para la pandemia, ¿no? No ha pasado eso, ¿no es cierto?
Entonces, como van sirviendo, o mejor dicho, vamos a revisar lo que es en nuestra práctica, ¿no? Esto se ha reformulado lo que es en nuestro PDDs, ¿no? Apuntando lo que es un indicador de reducir lo que es, digamos, los riesgos, ¿no? Nuestro famoso PGDs. Ya, entonces, sobre eso se ha ajustado todo ello, ¿no? Por eso estos planes no son tan tal vez como lo que es, ¿no? Los 12 mandamientos de Moisés, ¿no? Están escritos en piedra. No, no se trata de eso. Entonces, también estos planes podemos ajustarlos, ¿ya? Siendo así que tenemos, ¿no es cierto?, lo que son tal vez los subplanes, ¿no?, que son los planes sectoriales, ¿no?, integral para vivir bien, los planes territoriales de integral para vivir bien, los planes de gestión municipal para vivir bien, ¿no? Todos igualitos, todos van al tema de vivir bien, ¿no? Y sobre esto basamos lo que es, ¿no?, nuestro plan estratégico de desarrollo integral, que es nuestro famoso PEI, ¿no?, que fabricamos, y eso en la parte médica, que vamos a ir viendo que va a iniciar articular en este sector, en todo lo demás, ¿no? No podemos salirnos de eso, ¿ya? Entonces acá formamos lo que son nuestros planes territoriales, elaboramos lo que son nuestros POAs, ¿no? Y es que van a reflejar lo que son los planes inmediatos, ¿ya? Bueno, repasando, tenemos, como les indicaba, ¿no es cierto?, nuestro PGDs, que es la Agenda Patriótica, nuestro PDDs, el Consejo de Economía Previsión, la administración con instituciones importantes, ¿no?, más de 25 años, los planes estratégicos ministeriales, ¿no?, que son planes para un año, los planes sectoriales igual, ¿no?, y al sector salud en todo caso, ¿no?, que tenemos 5 años, los planes territoriales, ¿no es cierto?, de los municipios, de los gobiernos departamentales, ¿no?, incluso tal vez, de verdad nunca he visto incluso aquellos, ¿no?, comunitarios, planes comunitarios, ¿no?, que hay, pero bueno, tal vez alguien por ahí, ¿no?, tal vez va a ir a conocer ese tema, ¿no?, pero no se sorprenda, ¿no?, había visto, bueno, si encuentran eso, cuando estén en su internado, ¿no?, en el servicio social, rural obligatorio, entonces, bueno, ¿no?, van a ver que esa comunidad tiene su plan, bueno, es una vida que, bueno, no está bastante adelantada, ¿no?, tiene un nivel alto de educación, eso podemos ver como un diagnóstico, ¿no? Nuestros planes estratégicos porque duran para 5 años y lo que nuestros planes operativos lo que es un año, ¿ya? Bueno, en la lógica de la articulación de estos planes vemos, ¿no es cierto?, que obviamente se van a basar lo que es un tema de visión, ¿no es cierto?, una visión que tenemos lo que es nuestra planificación estrategia, ¿no? Nuestros objetivos estratégicos van a abocarse a eso. Las acciones estratégicas que vamos a hacer, ¿no? Y nuestro presupuesto, básicamente, lo que va a ir a apuntar es logro de ese objetivo. Ese es el tema de una visión general que tenemos, lo que es nuestro plan estratégico, ¿no?, nuestra estrategia sectorial, ¿no? La misión, bueno, vemos acá nuestros famosos, ¿no?, PEIs, ¿no? Tú ya tienes una visión como país, ¿no? Quieres ser, por decir, un país, ¿no?, líder, ¿no? Más o menos. No lo tengo ahorita, lo que es el objetivo, lo que es, pero es el vivir bien, ¿no? ¿Cómo operar tus puntos para vivir bien? Entonces tienes que tener buena salud, pues, ¿no? Reducirás, por ejemplo, lo que es el tema, ¿no?, de lo que son las enfermedades, ¿no? Entonces, en el tema de, si esa es tu visión, ¿no es cierto?, tienes que tener menos enfermos. ¿Qué vas a hacer? Tu misión va a ser, ¿no es cierto?, las actividades que estás haciendo para eso, ¿no? ¿Qué haces, no? Ahí vemos lo que, ¿no es cierto?, entonces todos tus objetivos estratégicos institucionales, ¿no es cierto?, y también te fijas lo que son tus presupuestos, ¿no? Ya entiendo lo que haces, pero no, para reducir, digamos, lo que son enfermos, entonces tendrás que hacer una mayor consulta, tener más medicamentos, tener más hospitales, más personal, digamos, médico, de apoyo, etcétera, ¿no? Entonces son tus objetivos estratégicos, dependiendo, ¿no?, lo que tenemos en tu misión y también dependiendo del diagnóstico que también tenemos que hacer en nuestro plano institucional, ¿no? Y tu POA, básicamente, ¿no?, tiene que estar en relación a lo que haces, ¿no?, y con cierta visión en lo que tienes que también tener como resultado, ¿no? Y en este tipo, y en este gradiente le encontramos, ¿no?, que te vas a medir a través de lo que son de indicadores, te vas a plantear lo que son líneas de base, ¿no?, y también qué van a ser tus metas, ¿no es cierto?, y qué impacto después vas a tener más adelante, ¿ya? Entonces, ahí van, ¿no?, que esto es FOA, como nos había indicado, ¿no es cierto?, básicamente se refiere, ¿no es cierto?, a todas las actividades que tú vas a hacer para, ¿no es cierto?, conseguir lo que va a ser ese objetivo, esa misión, o mejor dicho, esa visión también más adelante, ¿ya? Entonces aquí también tenemos, ¿no es cierto?,
lo que es nuestro plan, ¿no? La agenda patriótica 1525 que se ha ampliado, los PDDs, ¿no? La agenda patriótica, como les digo, no estaba hasta el 2020, ¿no? Pero como, bueno, está prosiguiendo lo que es este actual gobierno, ¿no? Del MAS, entonces de 5 años más 25. Ahora si gana el 2025, entonces la agenda patriótica va a ampliar al 2030. Gana el 2030, el 2035, así sucesivamente, ¿no? Entonces, bueno, esa es la lógica, ¿no? Que sigue toda esa situación, ¿no? Ahora tal vez entre el otro gobierno, entonces va a cambiar este plan, va a decir, no, este plan estaba mal, toda esa situación, ahora voy a entrar con otra ideología, entonces vamos a empezar otra vez de otra cosa. Entonces, así, ¿no? A veces también el factor político influye bastante lo que es en el tema, ¿no? De lo que es el tema de plan. Ya, también vemos, ¿no es cierto?, otro subsistema que corresponde a lo que es la inscripción de inversión pública y financiamiento externo, lo que es famoso, ¿no? BIFE, ¿no? No sé si ustedes conocen el edificio de correos, ¿no? Todos deben conocer correos, ¿no? Ahí está lo que es, ¿no?, nuestro famoso BIFE, ¿no? Del sistema de inversión pública y financiamiento externo. Ahí está, ¿no? Ahí se manejan lo que son temas de recursos que vienen más o menos, ¿no? Ya sean de préstamos, ¿no?, internacionales que manejamos, o también, ¿no es cierto?, ciertas donaciones que nos dan otros países, ¿no? ¿Ustedes creen que nos regalan lo que es la plata? Es que dice, a ver, el país europeo, por decir Francia, ¿no? La cooperación francesa, ¿no es cierto?, te regala la platita. Podríamos saber, un proyectito, te construyes tu casita, tu centro de salud y bueno, ¿no? Pero vas a aplicar lo que son algunas cositas que tengo, ¿no? Es como a veces los extranjeros nos ven pues como, tal vez, ¿no?, nos juegan, ¿no? Está la plata, ¿no? Ahora, organizarte, trabajar, y ahí, ¿no? Nosotros queremos gastar como nuestro bolsillo, ¿no? Pero no, aquí hay cositas que tienes que también hacer, ¿no? Entonces, hay que ver saber eso muy bien también. Entonces, ya, pero básicamente esto se basa en eso, ¿no? Entonces, para eso sirve lo que es nuestro famoso sistema de inversión pública y externa, ¿no? Pero igual también involucra lo que son principios, procedimientos y instrumentos técnicos, ¿no? Que esto se traduce en lo que son una gestión de inversión de financiación externa, bilateral y multilateral, ¿no? Puede ser bilateral en el cual tú, digamos, no sé, aportas lo que es una contraparte, ¿no? Si por decir, ¿no?, yo te voy a dar, te manejaba lo que es el famoso Fondo Mundial, lo que es el programa de tuberculosis, ¿no?, donde te daban lo que es un cierto presupuesto, digamos, un 90%, y tienes que cubrir lo que es como un 10%, ¿no? Una manera de incentivo para que tú también posteriormente también vayas y aprendas, ¿no es cierto?, al tema, ¿no?, de la tuberculosis es importante y por eso tienes que invertir como Estado, ¿no? Y de cierta manera lo hemos hecho, ¿no? Pero como el recurso siempre, digamos, es poco. El problema de tuberculosis ahí queda nomás ahí, ¿no? Solamente hemos llegado, ¿no?, como un logro tal vez a cumplir, ¿no es cierto?, que a nuestro paciente tuberculoso nunca le falta el medicamento. Siempre estamos comprando más allá. Pero ¿no?, otras cosas, por ejemplo, ¿no?, capacitar personal. A veces, ¿no?, yo creo que han llevado a neumología, ¿no? A veces, ¿no? A veces somos bien, no tenemos tal vez una lógica, ¿no? Supuestamente, ¿no es cierto?, tú sabes ya, ¿no?, tratar lo que es, ¿no es cierto?, un esquema de tratamiento de tuberculosis, ¿no? Para eso estás preparando lo que es 1 año, 5 años, estás haciendo tu práctica, ahí te estás haciendo tu famoso ECOE, ¿no es cierto?, ahí tu dosificación, toda esa situación, ¿no? Y al final, cuando estás ya en campo trabajando, te dicen, ¿no?, te llega un paciente tuberculoso y, bueno, no tienes que seguir ciertas normas, procedimientos, etcétera, y resulta que no sabes, digamos, tratar a un paciente. A veces, ¿no? A veces falta un tornillo ahí, ¿no? A veces personal, pues ahí cuando estamos famosos, no nos capacita. Pero tú eres médico, ¿no? Tú tienes que saber, ¿no?, esta situación. No tenemos que enseñarte, el Estado no tiene que enseñarte, pues, a tratar a un paciente con tuberculosis, se supone que tú te has formado, ¿no? Ya, entonces, ¿de dónde sacamos ahora la plata para capacitación? Bueno, pediremos pues al Estado, ¿no?, que nos haga talleres, que contrate un experto, a ver mejor si viene de Europa, ¿no? Entonces, a veces gastamos plata sin querer, ¿no? Entonces, bueno, así somos a veces, ¿no? Es la manera de comentar.
Vemos, ¿no? Por último, que este tema tiene un tema de coordinación, ¿no? Que básicamente maneja lo que es un sistema de presupuesto, ¿no? Igualito, seguimos manejando lo que es en ley 1178, ley SAPCO, ¿no? Y obviamente tiene un sistema también, ¿no? De su tesorería y crédito público. ¿No? Al ver los de tesorería, hablamos, ¿no? Ahí tienen que ustedes mentalizarse que ahí está la plata. Tesoro, por eso llamamos, ¿no es cierto? Todo eso se refiere a tesorería. El tesoro es el que te haya plata. Presupuesto es lo que tú más o menos te planificas cuánto puedes, digamos, gastar un presupuesto, ¿no? Por decir, ¿no? Tú te vas, sabes lo que más sabes, lo joven tienes, ¿no es cierto? Tú quieres comprar, digamos, un pantalón, digamos, ¿no? De marca, ¿no? Resulta que tu presupuesto más o menos te dicen que ese pantalón vale unos 300 bolivianos, ¿no? Pero lo que te da tu papá son 150. Eso es lo que es tu tesoro, ¿ya? Tu presupuesto es muy diferente. Tú te puedes presupuestarte, digamos, 300, 500, aunque 1000 bolivianos un pantalón. Pero lo que tú tienes es tu tesoro y es 150 bolivianos, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Cuánto más te falta? Si tienes 150 bolivianos y el pantalón vale 300, te falta la mitad. Entonces, ¿qué haces? Tú te acoges a un sistema de un crédito, ¿no? Dices, voy a, bueno, ¿no? Prestarme de mi amigo y voy a completar lo que son 150 bolivianos. Bueno, hablaré de mis pasajes, ya no vendré en auto, vendré de a pie, entonces voy a ir hablando, digamos, en un plazo de 3 meses, ¿no? Más o menos, y completo lo que son los 150 bolivianos y punto solucionado. Pero el tema de crédito público involucra lo que son intereses, ¿no? Ya tú tienes que pagar lo que es un interés. Entonces, así, ¿no? También el que nos prestan a nosotros la plata, pucha, bien, ¿no? Vemos, ¿no? El Estado ha conseguido, por decir, 100 millones de dólares, digamos, ¿no? Para lo que es la producción del país, ¿no? Pucha, con pompas, ¿no? Decir, pucha, gracias por irte a prestarte, ¿no? Pues al final tú tienes que pagar eso. Y tú no vas a pagar solamente los 100.000, tienes que pagar 150.000. Eso va, ¿no? Y por eso eternamente estamos, ¿no? Solicitando que se perdone nuestra deuda externa. No hemos podido, se la han robado los gobiernos. Ay, que pues qué grave, ¿no? Ven que, digamos, el tema de la educación a veces influye bastante, ¿no? Ya que si quería, si tuviéramos un grado de educación y podemos pensar mejor en nuestro país, no haríamos eso, ¿no? Por eso somos un país, ¿no? Que ya estamos, ¿no? Eternamente endeudados. ¿Ya? Seguimiento y evaluación. Tenemos básicamente, ¿no es cierto?, el famoso CEIP, ¿no? Que si tenía de PGDS, ¿no? Todos estos planes, ¿no? Que hacen lo que son sus cortes, lo que son los reportes periódicos que están viniendo a pedir en Informes, ¿no? Que siempre te van a pedir. Para estar en tu establecimiento te van a hacer tus supervisiones, ¿no? ¿Dónde está tu objetivo programado y qué estás cumpliendo, ¿no? Estás logrando lo que son las coberturas, no estás haciendo, tal vez de repente solamente estás en tu escritorio, de tu consultorio, esperando que tus pacientes lleguen y tú no estás haciendo nada, ¿no? A veces no solamente es ir y ver que te llega, ¿no? El paciente para que tú cures, sino tú tienes que ir a buscarte el paciente, tienes que ir después a hacer promoción, ¿no? De ese paciente, por decir, acá un tiempo, unos 10, 20 años, puedes estar en un lugar y ves que pucha, todos pueden ser hipertensos y pueden estar con problemas de insuficiencia renal, otras patologías, ¿no? Entonces, también tienes que, eso va también, ¿no? El tema de promoción. Pero a mí, ¿quién me dice que tengo que hacer todas esas actividades? Ahí están todo lo que son nuestras directrices, nuestro plan, nuestras políticas, ¿no? Que van inmersas en esa situación, que no solamente te dicen que tú tienes que ir a curar, sino que tú también tienes que ir a prevenir que se enferme tu gente. Y para eso te paga lo que es el Estado, ¿no? Ajustes y causas justificadas de esas emergencias, como se ha indicado, ¿no? Nuestra famosa pandemia, ¿no? Que nos ha desubicado a muchos, pero al final, ¿no? Se han tenido que reformular y obviamente también hemos salido, ¿no? Toda la plata, lo que es nuestro PGDS, ¿no es cierto? En SLS, ¿no? Se ha ido eso en la pandemia, ¿no? Te has tenido que comprar equipamiento. Y bien, que no como todo boliviano, ¿no? Siempre vemos que es la mano negra, ¿no? Por eso el país nos dice, ¿no? Bastante, país bastante corrupto, entonces por eso nos meten muchos trabas, digamos, para cuando nos dan plata, nos dan muchas trabas. Y a veces saltar esas trabas era un bien burocrático, y a veces nunca puedes gastar toda la plata.